Esta es la segunda sesión asociada al uso del software HEC-RAS en modelación 2D. Pues la idea es como entrar un poco más en detalle a los temas que Nadir explicó en la primera sesión. Digamos que hizo un recuento general de la forma en la que se puede aplicar el programa, y aquí la idea es de pronto entrar en detalle en algunos aspectos de cómo montar el modelo, contarles de pronto algunas cosas con algunos problemas con los que nos encontramos, contarles cómo se pueden solucionar, y cosas que si bien parecen a veces obvias en la modelación, pues creo que son importantes de pronto volver a mencionar. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo primero, digamos. Entonces, en toda la modelación, sea 1D o 2D, HEC-RAS permite manejar pues dos sistemas de unidades. Entonces, esta es una de esas cosas que si bien parece obvia, es bueno siempre definirlas al programa. Es cuando yo lo cargo, cuando yo empiezo a generar un modelo, es entrar aquí a la parte de opciones y en el sistema de unidades definir el sistema internacional. Esto pues de pronto los que ya han manejado el programa ya siempre ya como que por defecto uno arranca a montarlo y define el sistema que esté en sistema métrico, pero a veces si a uno se le pasa y empieza a montar cosas y después lo deja por ahí olvidado. Entonces digamos que esta es una de esas cosas de una primera recomendación a la hora de empezar la modelación. Y la segunda es aquí en el tema de definir un sistema de coordenadas. En muchas ocasiones abrimos un modelo y vemos que cuando uno está en el editor de la geometría, uno no encuentra como que el modelo esté ubicado espacialmente en algún lugar. Y pues uno de los objetivos de montar un modelo pues en 2D es más importante, pero en todos los modelos es importante porque uno de los resultados que uno quiere ver son, por ejemplo, las manchas de inundación, y uno quiere a veces verlas en ArcGIS o en QGIS o en Saga, en cualquiera de los programas que manejen de manejo de información geográfica, o lo quiere ver, por ejemplo, en Google Earth. Entonces, algo importante siempre también es definir un sistema de proyección, un sistema coordenado para el proyecto. Para el HEC-RAS se define en el RAS Mapper. El RAS Mapper, como lo vimos en la sesión anterior, es este icono que aparece ahí como un río, como en 2D, con una sombra. Cuando uno entra al RAS Mapper, entra aquí a esta pestaña de herramientas y acá dice definir un sistema, fijar un sistema de proyección. El sistema de proyección que requiere el programa es un archivo .prj. Esta información, yo acá en la presentación les voy a dejar este enlace. Nadir mencionó en la presentación anterior que estos sistemas uno los puede sacar, por ejemplo, de ArcGIS. En ArcGIS, cuando uno monta un shape o un raster y quiere proyectar o quiere definir un sistema, él allá tiene todos los formatos de sistemas de proyección de coordenadas. Y en Internet uno puede buscar cuál es el sistema en el que quiere definirlo, lo busca y lo descarga, y ese va a ser el archivo que uno puede cargarle al modelo. Están todos los sistemas, tanto los que usa Google Earth como los que usan los diferentes programas de manejo de información geográfica. Entonces este es un segundo tema. Ya aquí para entrar ahora sí solo a hablar de modelación 2D, entonces pues es muy importante en modelación 2D tener un modelo de elevación digital que represente adecuadamente todas las superficies que queremos simular, que en la zona donde queremos hacer el modelo pues tengamos un buen detalle de un modelo de elevación, y pues dependiendo de la escala del modelo que yo quiera montar. Lo primero es cargar un modelo de elevación digital. Cuando estoy en el RAS Mapper, acá en terreno, yo puedo crear un nuevo terreno o puedo agregar un modelo existente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En realidad está más asociada al formato en el que yo voy a cargar la información. Entonces, cuando yo le doy acá en terreno, le doy clic derecho, una primera forma es decirle que yo voy a agregar un modelo existente, y este modelo existente ya está en un formato que tiene una extensión .hf, creo que es. Entonces aquí ya se va a cargar este terreno. Y la otra es crear un modelo a partir de un raster, crear un nuevo terreno a partir de un raster. Entonces, en este tema lo importante es manejar los archivos tipo raster en los formatos que nos admite el programa. Acá el programa admite formatos .tif, .flt y .adf.
Generalmente, pues, uno maneja algún programa de manejo de información geográfica, que si bien, por ejemplo, en la empresa el más común es ArcGIS, también hay otros programas como QGIS o Saga pues, que son libres y que permiten hacer transformación de archivos para llegar a obtener estos formatos. Entonces, cuando le damos aquí en crear un nuevo terreno, cuando le damos aquí en cargar un nuevo terreno, nos va a desplegar esta ventana y en esta ventana le vamos a dar aquí en el más y vamos a cargar entonces ese modelo de elevación. Él aquí nos va a decir cuál es el tamaño del píxel que está manejando el DTM y en este punto, digamos que lo más importante acá mencionar es que yo puedo cargar al programa todos los modelos de elevación que yo quiera independientemente de que los use o no en la modelación. Es decir, yo podría cargar solo otro modelo de elevación solo para visualizarlo y ver, por ejemplo, que esté ubicado en la zona que es o si quiero colocar otro modelo de elevación de pronto con, no sé, con algunos diques o con otra información que yo quiera visualizar, yo puedo cargar tantos modelos de elevación como yo desee. Lo importante es que a la hora de cargarlo, cuando yo le agrego aquí un terreno, él por defecto le va a colocar este nombre, terreno.hdf. Entonces, si yo cargo un primer modelo de elevación digital, entonces, por ejemplo, él me lo va a cargar acá y me lo va a cargar con me lo va a guardar en el modelo con el nombre de terreno. Si yo cargo un segundo modelo, es importante cambiarle el nombre, porque si le doy el que está por defecto, lo que va a hacer es reemplazarme el que ya tenía. Entonces, pues esto pues es para tener cuidado a la hora que estemos cargando, porque a veces podemos cargar modelos de elevación que son bien pesados, que toman un buen tiempo cargando, y si se nos pasa cambiarle este nombre, pues vamos a perder ahí algo de tiempo cargando la información. Cuando yo cargo el terreno aquí en el RASMapper, también ya lo voy a poder visualizar en el editor normal que tiene GECRAS para la modelación en 1D o 2D, en el editor de geometría. Si no lo veo, perdón, en este icono voy a poder decir al programa que me lo muestre cuando le dé acá. Listo. Otra información que yo puedo cargar al modelo es la que yo creé como información tipo shape, digamos, para visualizar información que yo creé por ejemplo, en ArcGIS o en QGIS o en Saga, tipo shape como polígonos, líneas o puntos. Esa información la voy a poder cargar en el RASMapper, en este icono que dice Map Layer. Y precisamente en este punto también es que es importante tener el modelo en un sistema de coordenadas para poder cargar toda la información tipo shape o tipo KML, que es la que usa Google Earth. Entonces, cuando le doy en Map Layer, le doy clic derecho y me va a desplegar esta ventana que dice agregar información o datos layer, y ahí voy a poder cargar, por ejemplo, en esta yo cargué aquí el polígono asociado al área del modelo, que es el externo, y cargué otras líneas como las líneas de corte o los break lines que se habían mencionado en la presentación anterior. Acá entonces pues vamos a poder cargar toda la información que querramos para visualizarla y empezar a editar el modelo en cuanto a zonas de modelación, condiciones de frontera, bueno, todo lo que querramos ver acá para poder empezar a armar el modelo. Entonces, ya teniendo el modelo cargado, el modelo de elevación digital cargado, voy a empezar a crear las geometrías o los diferentes escenarios de topologías que yo quiera manejar en mi modelo. Entonces, en geometría, le voy a dar clic derecho y voy a agregar entonces una nueva geometría. Cuando agrego una nueva geometría, él me va a crear todas las estructuras o todos los elementos que yo puedo cargarle en un modelo, sea unidimensional o sea en dos dimensiones o pues la combinación de los dos. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo una geometría que se llama actual, que es bueno, condición actual, y aquí ya me va a empezar a mostrar todos los iconos para editar el dibujo, para editar mi modelo, para crear aquí los alineamientos de los ríos, secciones transversales, zonas de almacenamiento, todo el componente de modelación 2D. Entonces aquí ya vamos a ver el perímetro de modelación, break lines, zonas en las que quiero refinar la malla, estructuras, áreas para definir coeficientes de rugosidad y condiciones de frontera. Entonces lo primero que voy a hacer es acá, en este momento vamos a hablar solo de la parte 2D, al final hablaremos algo de 2D, 1D,
En esta zona entonces vamos a editar el perímetro de modelación. Entonces para editar el perímetro de modelación, algo aquí primordial es pues que siempre que voy a manejar el modelo tengo que darle clic derecho y darle editar geometría. Si yo no le empiezo a decir que voy a editar la geometría, él no me va a habilitar bien las ventanas para manejar la información. Entonces le doy editar geometría y me va a desplegar una ventana como esta. Entonces, si yo no le di editar geometría, él me va a desplegar en las propiedades, aquí en las propiedades de la capa en la que quiero editar. Si yo no le doy editar geometría, él me va a habilitar la ventana, pero no me va a habilitar, por ejemplo, aquí para importar información. Entonces, cuando yo le doy editar geometría, me habilita este icono y este es para lo que sirve es para importar, por ejemplo, la información tipo shape. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, por ejemplo, en ArcGIS, cuál es mi área de modelación, así como esta, que es este polígono acá externo, yo vengo acá, le digo importar y puedo cargar esa área. Entonces, cuando la cargue, aquí él ya me va a permitir, me la va a cargar aquí, la va a visualizar, que es la parte sombreada y delimitada aquí en negro. Y cuando la cargue ya voy a poder empezar a manejar el mallado del modelo. Entonces aquí ya me va a habilitar el editor de las propiedades de mi área de modelación 2D. Entonces el primer tema es empezar a definir el tema del mallado para mi modelo. Digamos que aquí hay varias cosas a tener en cuenta cuando yo quiero definir el tamaño de la malla. ¿Cómo entro ahí? Entonces le doy clic derecho, ya no aquí a la parte del icono de la modelación. Aún estamos editando, aún no hemos terminado de editar, entonces le damos clic derecho y le vamos a dar en editar las propiedades del área 2D. Cuando yo despliego esa ventana, me va a aparecer acá cuál es el tamaño de celdas que yo voy a manejar, cuál es el mallado que voy a emplear. Recordemos que acá el programa maneja una malla cuadrada. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse algunos ejemplos de malla. Por ejemplo, esta es de 100 metros por 100 metros, esta es de 50 por 50 y bueno, más adelante le muestro una más detallada. Cuando yo, por ejemplo, acá le digo una malla de 100%, él me va a decir la cantidad de celdas que el modelo está generando. Entonces, para definir aquí el tema del mallado, un primer tema, digamos, aquí a revisar es cuál es el tamaño, por ejemplo, en este caso, del río que yo estoy simulando, cuál es el tamaño del ancho del cauce que yo estoy simulando. Si, por ejemplo, el tamaño del cauce fuera de 1 kilómetro, por decir algo, del ancho es de 1 kilómetro, yo podría pensar en manejar celdas de 100 metros porque me estaría representando 10 celdas en ese ancho. Entonces me podría estar representando de pronto de manera adecuada los procesos de flujo en ese cauce. Aquí, por ejemplo, en este lo que estamos viendo es que si yo le defino un tamaño de 100%, estoy manejando un ancho mucho más grande o un tamaño de celda mucho más grande que el ancho del cauce. Entonces, lo más probable es que con un tamaño de celdas de 100 metros o de 50 metros, como es la que está acá, no voy a representar adecuadamente los procesos que se están dando. Entonces, lo primero es analizar cuáles son esos anchos de cauce o esas zonas de embalse y empezar a definir el tamaño de la celda y la cantidad de elementos que yo vaya a representar. Finalmente, este es un ejemplo, en este río, que es el río Tunjuelo, acá por ejemplo el ancho del cauce en algunas zonas es de 10 metros, es como el tamaño mínimo del ancho de cauce. Entonces en este modelo se definieron celdas de 8 por 8. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que entre más discreto sea el modelo, o sea, entre más elementos tenga, por ejemplo, este tiene 51.000 celdas, entre más pequeñas sean, el proceso de cómputo va a tomar más tiempo. Pero pues esos son los análisis que hay que empezar a hacer de tamaño de celda versus tiempos de cómputo. El siguiente aspecto, después de montar la malla, es montar las líneas de corte. Así como en este punto le dimos aquí editar el perímetro,
Aquí vamos a editar entonces el break lines o los break lines, le vamos a dar clic derecho y nos va a desplegar lo mismo, otra ventana asociada a las propiedades de estas líneas. Si yo termino el editor, por ejemplo, aquí cuando yo estoy en el mallado, si yo defino ya mi celda, mi tamaño de celda, entonces por ejemplo aquí le defino que es de 8 por 8, le digo generar la malla y termino y solo quiero dejar hasta ahí el modelo, yo le doy clic derecho nuevamente, le digo parar la edición y él me lo va a guardar. Luego cuando yo quiera de pronto montar otro aspecto como los breaklines o si quiero editar otra vez la malla, lo que quiera hacer, tengo que darle de nuevo clic derecho y editar. Les recuerdo que si no le damos a editar no vamos a poder visualizar algunas ventanas para hacer ajustes al modelo. Entonces cuando yo entro a los breaklines, le doy a editar, entro a las propiedades y aquí de nuevo me va a desplegar esta opción de importar features o información tipo, por ejemplo, tipo shape. Me va a cargar acá todas las líneas y finalmente lo que voy a obtener entonces es mi área de modelación y las líneas de corte, los break lines, para hacer el ajuste de la zona por la que se da el flujo principal del modelo. Entonces, acá recordemos que estas break lines lo que permiten es definir, por ejemplo, el cauce principal acá en esto. Acá en esta zona, por ejemplo, aquí es donde está el río. Entonces, el primero va a hacer un ajuste ahí del mallado para que el cálculo inicial de profundidades de la mina de agua se haga en esa zona. Y ya si efectivamente supera el nivel por ejemplo, si estos son jarillones, si supera ese límite, ahí sí empiece a mostrarnos, por ejemplo, manchas de inundación por fuera de esa área. El otro tipo de estructura que podemos, bueno, el otro elemento son todas las estructuras como pasos por ejemplo, aquí lo que hay es un dique con unas tuberías. Estas son, digamos que aquí la restricción, como lo mencionaba Nadir, es que yo debo tener el cauce limpio, es decir, en el modelo digital de terreno original de esta zona, aquí lo que se ve es el dique conformado. Si yo dejo el dique conformado en el modelo 2D, al menos hasta la versión 5.06, si yo dejo el dique conformado y le defino aquí la estructura, el flujo va a parar donde esté el dique y no me va a permitir colocar esta estructura. Entonces lo que uno hace es un manejo del modelo de elevación digital para eliminar de ese modelo esa protuberancia que se vería acá. Y ahí sí colocar la línea asociada a la estructura. Para cargar la información lo hacemos de la misma forma que cargamos el perímetro y los break lines y es entrar al editor y importar la información de tipo shape. Aquí les estoy mencionando todo cargándolo con shapes porque en su momento, en la primera charla, en lo que explicó Nadir, pues fue todo a partir como de las herramientas que tiene el RASMapper de dibujo. Entonces uno tiene los dos caminos, o puede dibujar aquí, digamos, a mano alzada toda la información como el perímetro de modelación o los breaklines o las estructuras, o la otra forma es crear uno todos los shapes, todas las bases para el modelo y cargárselas al modelo. Entonces, acá viene algo y es que cuando yo cargo una estructura, aquí se las estoy mostrando, por ejemplo, en el RASMapper, cuando yo la creo, él aquí ya me la va a mostrar también en el, en el editor de la geometría y él me va a mostrar una línea. Entonces, cuando yo le creo esa línea, esa estructura, si se dan cuenta, el mallado permanece cuadrado y esta línea que tiene acá, la que les estoy señalando, no se está ajustando a la malla. Si bien yo dibujé acá una línea recta, él me está aquí mandando por el perímetro de las celdas. Entonces lo que uno hace tanto para las estructuras como como para los break lines es forzar el mallado para que se ajuste a todas las estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando yo genero esa estructura y al principio tengo por los bordes o por las caras de las celdas, lo que hago es forzar el mallado y me lo va a mostrar luego de esta manera y ahí sí ya me va a mostrar la estructura, digamos, como en la línea en la que yo lo quise dibujar. Aquí las estructuras que voy a poder cargar son de este tipo. Entonces, aquí es la importancia de lo que les decía. Si yo no hago un ajuste ahí del terreno, él me va a generar un dique y el flujo pues no va a pasar sino hasta que
hasta que supere el dique. Si yo hago el ajuste del terreno y le pongo la estructura, ya voy a poder colocar acá como si tuviera aquí una presa, como si tuviera ese dique, y voy a poder asignar pues, las tuberías o la estructura que yo tenga para el paso ahí del flujo. Esta información para cargársela al modelo, sí la voy a hacer desde el editor de la geometría normal que ya conocíamos, no en el RASMapper, sino aquí en el editor de la geometría. Y vamos a hacer acá como en estos iconos, ahí sí es normal como cuando uno carga en un modelo 1D, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Bueno, aquí el último elemento, digamos, ya hemos cargado el área, hemos cargado breaklines, hemos cargado estructuras. Lo último que nos falta cargarle, o lo penúltimo que nos hace falta cargarle al modelo, son las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera podemos hacer lo mismo, podemos dibujarlo con el editor del RASMapper a mano alzada, o podemos hacer lo mismo, dar clic derecho en condición de frontera, darle aquí en el editor, importar unos shapes asociados a esas líneas donde ya tengo definidas las condiciones y me va a desplegar la pantalla con todas las condiciones de frontera. Por ejemplo, en esta imagen que les estoy presentando, pues, esto fue un pantallazo después de haberlas cargado. Entonces, esto es lo que les decía, si yo no el icono de importar va a quedar transparente, entonces no voy a poder hacerlo. Cuando apenas de editar, él aquí va a aprender este icono y voy a poder importar información. Entonces, cuando importo las líneas, me va a generar aquí lo mismo, me va a cargar aquí estas líneas de las condiciones de frontera, y voy a hacer lo mismo que hice con las breaklines y esforzar ahí la malla para que haga un ajuste ahí pequeño del mallado y me quede bien asignada la condición de frontera. Ya como tengo cargadas todas estas líneas, que son todas estas que cargué acá como shape, ya me las va a desplegar en el icono normal donde cargo hidrogramas o bueno, toda la información de condiciones de frontera del modelo. Modelos 1D o 2D, el menú es el mismo. Aquí digamos que la gran diferencia es que yo para un modelo 2D sí o sí necesito manejar información para modelos en transiente. Acá no voy a cargar información para modelos en régimen permanente. Entonces, para todas las condiciones de frontera que sean entradas, que sean, por ejemplo, entradas de caudal al modelo, me va a desplegar solo cuando yo me paro en alguna de esas condiciones de frontera. En todos estos tipos de condiciones de frontera solo me va a habilitar hidrogramas de caudales. No voy a poder asignar ninguna otra condición. Si ya estoy en la condición de frontera asociada al límite final del modelo, aquí yo lo tengo como condición final, en la parte ya, veremos una imagen más grande. O sea, este modelo va de abajo hacia arriba, entonces en esta zona, aquí sería la última condición de frontera, la condición que me va a definir el modelo hacia aguas arriba. Todas las demás van a ser entradas de caudal, que una, por ejemplo, va a estar al inicio, otras van a ser quebradas que le estén entrando. Entonces, esa última condición de frontera, cuando yo pico en esa condición, me va a activar o me va a dejar colocar diferentes tipos de condiciones. Entonces, en esta sí me va a dejar colocar niveles, caudales, una curva nivel caudal o la profundidad normal como se puede poner también en modelos 1D. Entonces, estos son los tipos de condiciones de frontera que voy a poder asignarle al modelo. Y otro aspecto importante aquí en estos tipos de modelos en dos dimensiones es que, por ejemplo, en este caso particular, había una zona que se podía inundar. Si se dan cuenta, esto es una zona bien profunda. Esta zona estaba en la cota, por decir algo, en la cota 2520. Entonces, cuando el modelo empieza a llenar de agua esta zona, pues el modelo se va a tomar un tiempo de cómputo y a veces es significativo el tiempo de cálculo o de cómputo para llenar estas zonas. Entonces, lo que uno puede hacer también es definir una elevación inicial del agua para que el modelo arranque con las celdas o con algunas zonas que ya son inundables, que uno ya sabe que se van a inundar,
con alguna elevación. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa zona que les mostré que se podía inundar estaba en la cota 2520 y sabíamos que el fondo del cauce estaba como en la 2538, más o menos. Entonces, pues dijimos, bueno, entonces arranquemos como en la cota 2540 ya con el agua, con ese nivel de agua para que el modelo no se tome un tiempo adicional llenando esas zonas. Entonces, aquí también uno puede definir condiciones iniciales de elevación del agua. Esto es lo que ya veríamos cuando tenemos todo el modelo montado. Veríamos entonces el área de modelación, las líneas de corte y todas las condiciones de frontera. Esto es otro ejemplo de cuando yo forzo el mallado para que me haga los ajustes sobre las líneas de corte y digamos que el mallado en esas zonas sí sea representativo. Ya con toda la configuración de la geometría, entonces ahora sí vamos a arrancar a configurar el motor de cálculo. En esta, digamos que algo que a veces pasa, pues es uno no saber cómo colocar estos tiempos que están en el motor. Entonces, si yo arranco, entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, yo le coloqué aquí que el intervalo de cómputo sea de 1 hora y los demás de 10 y 20 minutos, que esas son las salidas de los resultados. Entonces, si yo le coloco un tiempo en el tiempo de cómputo mayor a las demás, él me va a generar un error y me va a decir que no puede correrlo porque los tiempos son, porque este tiempo es mucho más grande que lo demás. Entonces, lo que debo hacer es tener, este es un ejemplo, entonces lo dejé todo en 1 hora y el tiempo de cómputo fue de 1 minuto 36. Entonces aquí es donde ya empieza a jugar el tema de los procesos que yo quiero representar, los tiempos de cómputo y la calidad de la información que me está dando el modelo. Entonces, si bien este modelo se demoró muy poco, los resultados que me está mostrando en realidad pues no son buenos, porque no me está, por ejemplo, aquí llenando todo el cauce, no me está mostrando bien que el flujo se esté dando bien. Entonces, pues como se explicó en la primera sesión, aquí lo importante es el tema del mallado y en esta zona es el intervalo de cómputo. Entonces aquí hay algunos ejemplos de algunas corridas que hice. El primero era el que les acabo de mostrar es de tiempo de cómputo de 1 hora. Esos son de 30 minutos. Aquí todavía vemos como que, por ejemplo, en esta zona se llenó más el, esa zona inundable, pero aún no se ve flujo en el río. En esta zona pasa lo mismo. En esta son de 10 minutos, aquí ya muestra como si se inundara todo y pues digamos que uno también tiene un conocimiento previo de cómo se dan los procesos pues en el modelo, que recordemos que la primera parte de cualquier modelo es como hacer como un modelo, digamos, como conceptual de cómo se van a dar los procesos para saber hacia dónde yo voy a enfocar mi modelo. Entonces, aquí sabíamos pues que esto no se estaba inundando de esta manera, entonces uno dice, listo, aquí aún hay problemas con el modelo. Finalmente, por ejemplo, para este se usó un tiempo de 6 segundos y ya vemos que aquí los procesos se están representando bien. ¿Qué es lo importante entonces a revisar acá? Acá está, cuando uno corre, por ejemplo, el modelo de tamaño de tiempo de cómputo de 1 hora, él empieza a mostrar aquí errores de convergencia y eso está relacionado entonces con cómo se ven aquí todas estas manchas de inundación. Y esos errores de convergencia, por ejemplo, en este caso, él me va a decir en qué celdas se están dando los errores y pues la proporción de los errores. Este, por ejemplo, es el modelo de 1 hora, el tiempo de cómputo de 1 hora, y ese es el modelo de tiempos de cómputo de 10 minutos, si no estoy mal. Entonces, los errores de convergencia son mucho menores, lo cual va indicando que si yo disminuyo el tiempo de cómputo, los errores van a ir siendo menores. El tema con esto es que por ejemplo, para los modelos con tamaños de celda más grandes o tiempo de cómputos más largos, el proceso de simulación, por ejemplo, en este se demoró 4 minutos 30, pero en este ya se demoró 2 horas y cuarto. Eso es corrido en el mismo computador, que también dependiendo de la calidad del computador pues, del equipo que uno tenga, pues los procesos de la simulación puede ser más rápida o más lenta. Entonces esto es en un mismo computador y esto es como una de las limitaciones o no limitaciones, sino de las cosas a tener en cuenta a la hora de montar un modelo en 2 dimensiones, y es si yo estoy dispuesto a manejar corridas de tiempos de cómputo mucho más largas que en un modelo unidimensional. Este es otro ejemplo, este fue por ejemplo el que nosotros finalmente adoptamos, en el que aún teníamos errores de convergencia, pero en realidad cuando se revisó la calidad de todos los resultados
del balance de masa del modelo, de la representación de los procesos, nos dimos cuenta que aún con algunos errores de convergencia los resultados eran muy buenos. Se hizo otro ejercicio en el que no se tuvieron errores de convergencia del modelo. Aquí muestra que finalizó pues adecuadamente, pero el tiempo de cómputo fue de 6 horas. Entonces, pues ya al comparar los resultados tanto de este que se demoró 6 horas como el que se demoró 2 horas y cuarto, los resultados eran muy similares, o sea, la calidad era muy buena también para el otro modelo. En este el tiempo, el intervalo de cómputo fue de 3 segundos, entonces no valía la pena uno llegar a modelos de 6 horas, sino mantenernos en uno de 2 horas y cuarto para cada corrida que quisiéramos hacer. Esto es para, entonces, para modelos en 2 dimensiones, todas esas cosas que digamos que tenemos que tener en cuenta. Y aquí ya vamos a entrar a la combinación de modelos en 1D, 2D. Nos vamos a ir de nuevo al RASMAP, asignado todo. Entonces, en modelos 1D, 2D, también nos vamos al RASMAP y vamos a poder editar todo lo que necesitemos. La edición aquí también la podemos hacer de 2 formas. La podemos hacer creando los alineamientos a mano alzada, como se mostró en la presentación anterior, o podemos también tener información, por ejemplo, que venga de ArcGIS o de AutoCAD o de Google Earth para cargar, por ejemplo, como estamos viendo en esta imagen, el alineamiento del río por la zona en la que vamos a crear un modelo en 2 dimensiones, en una dimensión. Cuando yo cargo este alineamiento, en este RASMapper, uno puede decirle al modelo que le genere las secciones transversales o bien desde el RASMapper o bien desde el editor de geometría, de pronto como ya algunos que hayan manejado el programa se había hecho en versiones anteriores. Entonces, cuando generamos ya las secciones transversales y el alineamiento, vamos a ver algo parecido a esto. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, la zona central del cauce, con nuestro alineamiento y las secciones transversales, y por fuera vamos a tener nuestro modelo en dos dimensiones. Lo importante, cómo conectar el modelo 1D con el modelo 2D. Entonces, cuando yo ya tengo la geometría de los elementos que voy a poner, entonces, por ejemplo, aquí el tema en esta zona del modelo 2D, como los procesos principales se me van a dar en esta zona, aquí el tema del mallado, digamos que pues siempre va a ser importante el tamaño de la malla, pero por ejemplo aquí ya puedo usar tamaños más grandes, porque estas sí ya sabemos que son zonas inundables en la que de pronto hay algunos aspectos a los que no querramos llegar a un nivel de detalle muy alto. Entonces, por ejemplo, si bien en estos modelos, en este modelo, el tamaño final fue de celdas de 8 por 8, 8 metros por 8 metros, en esta ya se manejaban tamaños de 20 por 20 para la zona 2D. Esto pues, si uno deja un tamaño un poco más grande en estas zonas, también me va a permitir quitarle carga a la simulación y de pronto disminuir tiempos de cómputo. Entonces aquí ya cuando tengo todos mis elementos, el modelo, para el tema de conectar el modelo 1D, 2D, es en qué zonas lo voy a conectar. Entonces, hasta qué punto yo quiero representar un modelo en una dimensión y en qué zonas quiero representar un modelo en 2 dimensiones. Esa es una sección sacada precisamente aquí, en esta zona del modelo. Y lo que vamos a querer es, entonces es que en la zona del cauce principal representemos un modelo en una dimensión, digamos que para aliviar el cálculo en esa zona, un modelo en una dimensión, pero que a partir de estos jarillones o de esas bancas, las zonas inundables me las representen modelos en 2 dimensiones. Entonces, mi punto de conexión va a ser acá el jarillón. Ahí es donde yo voy a decirle al modelo, ahí es donde quiero que me haga un corte entre el modelo 1D y 2D. Y eso lo vamos a hacer a partir de estructuras laterales a todo lo largo del modelo. Entonces, aquí estamos viendo una de esas estructuras. Aquí, para este ejemplo, yo voy a tener una estructura tanto en la margen derecha como en la margen izquierda. Aquí entonces estamos viendo la estructura lateral al lado, en la margen derecha del río. Y esto va a funcionar como cuando uno quiere simular ahí un dique o una presa. Entonces yo coloco esa estructura y él me va a relacionar entonces cuando haga un cálculo en el modelo 1D, cuando haga el cálculo y la lámina de agua me pase esta zona, él va a entrar a la estructura lateral y me va a hacer el cálculo para mirar cómo se va a ir el agua entonces hacia las zonas que son inundables. Este es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá está el modelo
está el agua corriendo en la zona en 1D, y aquí entonces se empieza a llenar en un tiempo. Esto es, digamos, a las 6:50. A los 10 minutos se ve que la mancha ya creció. Esto 7, y a los otros 10 minutos acá vuelve y crece ya esa mancha. Entonces esto es que por esta zona, en esta primera sección, superó ya el nivel, y lo que vamos a ver es algo como esto. En esta zona está definida la estructura lateral, y aquí lo que se ve es que el agua ya lo superó, y entonces me va a empezar a llenar la zona inundable. Eso es lo que yo vería en un modelo 1 de 2D. Pues hasta aquí sería, digamos que todos los aspectos generales de cómo montar el modelo. Digo generales porque si bien hay un nivel de detalle en todo lo que les acabo de comentar, cuando uno ya entra a hacer el modelo es cuando se va a dar dando cuenta de las cosas de todos los problemas que se le pueden presentar a uno. El tema del modelo 1D, 2D, el tema de la estructura lateral, tiene digamos que un nivel de complejidad para definir bien cuáles son esos puntos en los que se va a dar el flujo del modelo 1D al 2D. Digamos que si el modelo es corto, pues entrar a editar esta zona y revisar que esté bien, pues es algo que de pronto no va a tomar mucho tiempo, pero por ejemplo tenemos estructura lateral en ambas márgenes del río y con una longitud de 10 kilómetros. Pues es entrar a revisar bien que los puntos que yo le estoy dando de control pues sean adecuados para que los resultados que me esté mostrando el modelo pues sean correctos, y que las manchas de inundación que yo esté generando sean acordes a la realidad.